Documento 152. Los acontecimientos que condujeron a la crisis de Capernaum. La historia de la curación de Amós, el lunático de Queresa, ya había llegado a Betsaida y Capernaum, de manera de que una gran multitud aguardaba a Jesús cuando su barca llegó a la playa ese martes por la mañana. En esta multitud se encontraban los nuevos observadores enviados por el Sanedrín de Jerusalén que venían a Capernaum con el objeto de reunir pruebas para el arresto y enjuiciamiento del Maestro. Mientras Jesús hablaba con los que se habían reunido para saludarle, Jairo, uno de los rectores de la sinagoga, se adelantó entre la multitud y, cayendo a sus pies, le tomó de la mano implorándole que fuera de inmediato con él, diciendo: Maestro, mi única hijita yace en mi casa, a punto de morir. Te ruego que vengas conmigo y la cures. Cuando Jesús escuchó la petición de este padre, dijo: Iré contigo. Mientras Jesús iba con Jairo, y la gran multitud que había oído el ruego de ese padre los seguía para ver qué pasaría. Poco antes de llegar a la casa del rector, mientras caminaban deprisa por una calle estrecha y la muchedumbre lo empujaba, Jesús se detuvo de pronto, exclamando: Alguien me ha tocado. Cuando los que estaban junto a él negaron haberlo tocado, Pedro habló: Maestro, bien puedes ver que el gentío nos atropella hasta casi aplastarnos, y sin embargo tú dices alguien me ha tocado. ¿Qué quieres decir? Entonces dijo Jesús: Pregunté quién me tocó, porque percibí emanar de mí la energía de vida. Al mirar Jesús a su alrededor, su mirada cayó sobre una mujer allí próxima, quien, adelantándose, se arrodilló a sus pies y dijo: Hace años que me aflige una hemorragia flagelante. Muchas cosas he sufrido de muchos médicos. Gasté toda mi fortuna, pero nadie ha podido curarme. Entonces escuché hablar de ti, y pensé que si tan solo pudiera tocar el ruedo de tu manto, con toda seguridad me curaría. Así pues me abrí paso entre el gentío que te sigue hasta llegar junto a ti, maestro, y toqué el ruedo de tu manto, y fui curada. He sido curada de mi aflicción. Cuando Jesús escuchó esto, tomó a la mujer de la mano y, levantándola, dijo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz. Era su fe y no su toque lo que la había curado. Este caso es una buena ilustración de muchas curas aparentemente milagrosas que acompañaron la carrera terrenal de Jesús, pero que no mandó conscientemente que pasarán en sentido alguno. El paso del tiempo demostró que esta mujer estaba realmente curada de su enfermedad. Su fe era el tipo de fe que se hacía directamente del poder creador contenido en la persona del Maestro. Con la fe que ella tenía, tan solo bastaba con que se acercase a la persona del Maestro. No hacía falta de ninguna manera tocar su manto. Esa era tan solo la parte supersticiosa de su creencia. Jesús llamó a esta mujer, Verónica de Cesarea de Filipo, ante su presencia para corregir dos errores que podrían haberse alojado en su mente, o en la mente de los que habían presenciado esta cura. No quería que Verónica se fuera pensando que su temor de pedir, manifestado en el intento de robar la cura, había surtido efecto, ni que su idea supersticiosa de tocar el manto de Jesús para curarse tuviera algo que ver con su curación. Deseaba que todos supieran que era su fe pura y viviente la que había forjado la cura. 1. En la casa de Jairo. Jairo estaba por supuesto terriblemente impaciente por la demora en llegar a su casa. Por eso se apresuraron a buen paso. Aún antes de entrar ellos en el patio del rector, uno de los siervos salió diciendo: No molestes al maestro, tu hija está muerta. Jesús pareció no oír las palabras del siervo, porque, llevándose a Pedro, Santiago y Juan, se volvió diciendo al padre desconsolado: No temas. Tan solo, cree. Al entrar a la casa, ya estaban allí los flautistas junto a las plañideras y los parientes llorando y lamentándose, formando un tumulto indecoroso. Después de echar del cuarto a todas las plañideras, entró Jesús con el Padre, la Madre y sus 3 apóstoles. Les había dicho a las plañideras que la niña no estaba muerta, pero se rieron de él con desprecio. Ahora pues, Jesús se volvió a la madre, diciéndole: Tu hija no está muerta. Solo está dormida. Y cuando se hubo tranquilizado la casa, Jesús, acercándose al lecho de la niña, la tomó de la mano y dijo: Hija, escúchame. Despiértate y levántate. Cuando la niña escuchó esas palabras, inmediatamente se levantó y caminó por el cuarto. Una vez que la niña se hubo recuperado del aturdimiento, Jesús indicó que le trajeran algo de comer porque no había tomado alimento por mucho tiempo.
Como había en Capernaum mucha turbulencia en contra de Jesús, reunió a la familia y les explicó que la niña había caído en un coma después de una fiebre persistente, y que él no la había rescatado de la muerte sino que la había despertado. Asimismo explicó todo esto a sus apóstoles, pero fue en vano. Todos ellos creyeron que había rescatado a la niña de los muertos. Lo que dijera Jesús para explicar muchos de estos milagros aparentes surtía poco efecto sobre sus seguidores. Los milagros los fascinaban, y no perdían la oportunidad de atribuirle otro portento a Jesús. Jesús y los apóstoles retornaron a Betsaida después de que él exhortara específicamente a todos ellos de que nada dijeran a ningún hombre sobre este acontecimiento. 2. La comida para 5.000. Jesús continuó enseñando a la gente durante el día e instruyendo a los apóstoles y evangelistas por las noches. El viernes decretó una semana de vacaciones para que sus seguidores pudieran volver a sus casas o visitar sus amigos por unos días, antes de prepararse para ir a Jerusalén para la Pascua. Pero más de la mitad de sus discípulos se negaron a abandonarle, y la multitud aumentaba diariamente tanto, que David Zebedeo propuso establecer un nuevo campamento, pero Jesús no le dio su consentimiento. Para el lunes por la tarde la multitud había aumentado a más de 3.000 personas. Y todavía hasta bien entrada la noche seguía llegando gente trayendo cantidades de enfermos de todo tipo. Cientos de interesados habían planeado parar en Capernaum, camino de la Pascua, para ver y oír a Jesús, y no había forma de que se resignaran a no verlo. Para el mediodía del miércoles se encontraban reunidos unos 5.000 hombres, mujeres y niños en este parque al sur de Betsaida Julias. El tiempo estaba agradable, siendo casi el fin de la temporada de lluvia en esta región. Felipe había traído provisiones suficientes para 3 días para Jesús y los 12, encargando su custodia al mancebo Marcos, el mandadero de ellos. Para la tarde de este día, el tercero para casi la mitad de esta multitud, ya prácticamente se había acabado la comida que había traído la gente. David Zebedeo no contaba aquí con una ciudad de tiendas que pudiera alimentar y cobijar a las multitudes. Tampoco había provisto Felipe alimentos para tan grande multitud. Pero la gente, aunque hambrienta, no se iba. Se rumoreaba en voz baja que Jesús, deseando evitar problemas tanto con Herodes como con los líderes de Jerusalén, había elegido este lugar tranquilo, fuera de la jurisdicción de todos sus enemigos, considerándolo el sitio adecuado para ser coronado rey. El entusiasmo de la gente aumentaba de hora en hora. Nadie dijo una sola palabra de esto a Jesús, aunque, por supuesto, él sabía todo lo que estaba pasando. Hasta los 12 apóstoles estaban contaminados por estas ideas, y los evangelistas más jóvenes, todavía más. Los apóstoles que estaban a favor de la idea de proclamar rey a Jesús eran Pedro, Juan, Simón el Celote, y Judas Iscariote. Los que estaban en contra de este plan eran Andrés, Santiago, Natanael, y Tomás. Mateo, Felipe y los gemelos Alfeo no tenían opinión decidida. El cabecilla de esta conspiración para coronarlo rey era Joab, uno de los jóvenes evangelistas. Esta era pues la situación a eso de las 5 de la tarde del miércoles, cuando Jesús pidió a Jacobo Alfeo que llamara a Andrés y Felipe. Dijo Jesús: ¿Qué vamos a hacer con la multitud? Ya hace 3 días que están con nosotros, y muchos entre ellos tienen hambre. No tienen comida. Felipe y Andrés se intercambiaron una mirada, y entonces Felipe contestó: Maestro, deberías despedir a esta gente para que vayan a las aldeas cercanas y se compren alimentos. Andrés, que temía se materializara la confabulación para coronar rey a Jesús, inmediatamente se puso de parte de Felipe, diciendo: Sí, maestro, pienso que lo mejor sería que disuelvas la asamblea para que esta gente se vaya por su camino y consiga comida, mientras tú reposas una temporada. A esta altura se habían acercado al grupo otros de los 12. Entonces dijo Jesús: Pero no deseo despedir los hambrientos. ¿Acaso no podéis alimentarlos? Esto fue demasiado para Felipe, que inmediatamente contestó: Maestro, en este lugar de campo, ¿a dónde hemos de comprar pan para esta multitud en este sitio descampado? 200 denarios no bastarían para el almuerzo. Antes de que los apóstoles tuvieran la oportunidad de expresarse, Jesús se volvió a Andrés y Felipe, diciendo: No quiero despedir a esta gente. Están aquí, como ovejas sin pastor. Me gustaría alimentarlos. ¿Qué tenemos de comer? Mientras Felipe conversaba con Mateo y Judas, Andrés llamó al mancebo Marcos para determinar cuánto quedaba de sus provisiones. Volvió a Jesús, diciendo:
El muchacho tan solo tiene 5 panes de cebada y 2 pescados secos. Y Pedro inmediatamente agregó. Aún no hemos comido esta noche. Por un momento estuvo Jesús en silencio. Había en sus ojos una expresión lejana. Los apóstoles nada dijeron. Jesús se volvió repentinamente hacia Andrés y dijo. Tráeme los panes y los peces. Y cuando Andrés hubo traído la canasta a Jesús, el maestro dijo. Ordenad a la gente que se siente en el césped en grupos de 100 y que nombren un jefe para cada grupo, mientras vosotros traéis aquí a todos los evangelistas. Jesús tomó los panes en las manos, y después de haber dado las gracias, partió el pan y se lo dio a los apóstoles, quienes se lo pasaron a sus asociados, y quienes a su vez se lo llevaron a la multitud. De la misma manera partió Jesús y distribuyó los peces. Y esta multitud comió y fue saciada. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a los discípulos. Recoged los trozos que quedan para que nada se pierda. Cuando hubieran ellos terminado de juntar los pedazos, tenían 12 canastas llenas. Los que comieron de este extraordinario festín fueron unos 5.000 hombres, mujeres y niños. Este fue el primero y único milagro de la naturaleza que realizó Jesús por premeditación consciente. Es verdad que sus discípulos estaban dispuestos a llamar milagros muchas cosas que no lo eran, pero esta fue una ministración genuinamente sobrenatural. Se nos enseñó que en este caso, Micael multiplicó los elementos de la comida, tal como siempre lo hace, excepto que eliminó el factor tiempo y el canal vital visible. 3. El episodio de la coronación. Este festín para las 5.000 personas, mediante la energía sobrenatural, fue otro de esos casos en los que la piedad humana se sumó al poder creador para dar como resultado lo que sucedió. Ya la multitud había sido saciada, y allí mismo y en ese instante la fama de Jesús tanto se acrecentó por este extraordinario portento, que la idea de apoderarse del Maestro y proclamarlo rey ya no necesitaba de ningún cabecilla. La idea pareció propagarse como un contagio entre la muchedumbre. La reacción de la multitud ante esta satisfacción repentina y espectacular de sus necesidades físicas fue profunda y sobrecogedora. Por mucho tiempo a los judíos se les había enseñado que el Mesías, el hijo de David, cuando viniera, inundaría la tierra, nuevamente, con leche y miel, y que el pan de la vida llovería sobre ellos como había supuestamente caído el maná del cielo sobre sus antepasados en el desierto. ¿Acaso todas estas expectativas no habían sido plenamente satisfechas ante sus ojos? Cuando esta multitud hambrienta y sin alimento se sació de alimento milagroso, tan solo hubo una reacción unánime. He aquí a nuestro rey. Había llegado el liberador portentoso de Israel. En los ojos de esta gente de mente sencilla, el poder de dar de comer llevaba en sí mismo el derecho al gobierno. No es pues de extrañar que la multitud, en cuanto terminó su festín, se puso de pie al unísono clamando. Hacedlo rey. Este poderoso grito entusiasmó a Pedro y a los que entre los apóstoles aún mantenían la esperanza de que Jesús afirmara su derecho a gobernar. Pero, poco durarían estas falsas esperanzas. Aún se oían los ecos de este poderoso grito de la multitud que rebotaban de las rocas cercanas, cuando Jesús se trepó a una enorme piedra y, levantando la mano derecha para imponer silencio, dijo: Hijitos míos, vosotros tenéis buenas intenciones, pero sois de vista corta y de mentalidad material. Hubo una corta pausa. Este fornido Galileo se erguía majestuoso contra el resplandor encantador del atardecer oriental. Cada centímetro de su semblante se veía verdaderamente como el de un rey mientras siguió hablando a la multitud que lo contemplaba sin aliento. Vosotros queréis hacerme rey, no porque vuestra alma se haya iluminado de una gran verdad, sino porque vuestro estómago está lleno de pan. ¿Cuántas veces os he dicho que mi reino no es de este mundo? Este reino del cielo que nosotros proclamamos es una hermandad espiritual, y ningún hombre gobierna sobre este reino sentado en un trono material. Mi Padre en el cielo es el omnisapiente y todopoderoso gobernante de esta hermandad espiritual de los hijos de Dios en la tierra. Es que tanto he fallado en revelaros al Padre de los espíritus, que vosotros queréis hacer de su Hijo en la carne un rey. Idos pues todos a casa. Si debéis tener rey, que el Padre de las luces sea coronado en el corazón de cada uno de vosotros como el espíritu gobernante de todas las cosas. Estas palabras de Jesús despidieron a la multitud, pasmada y desilusionada. Muchos de los que habían creído en él, se fueron y, a partir de ese día, ya no le siguieron. Los apóstoles estaban anonadados.
Permanecieron de pie en silencio, reunidos alrededor de los 12 canastos llenos de trozos de comida. Solo el mandadero, el mancebo Marcos, dijo: Y se negó a ser nuestro rey. Jesús, antes de irse por su cuenta a las colinas, se volvió hacia Andrés y dijo: Lleva a tus hermanos de vuelta a la casa de Zebedeo y ora con ellos, especialmente por tu hermano, Simón Pedro. 5. De vuelta en Betsaida. De los 5,000 que habían sido milagrosamente alimentados y que, con el estómago lleno y el corazón vacío, habían querido proclamarlo rey, solo unos 500 persistieron en seguirlo. Pero antes de que estos recibieran noticia de que él estaba de vuelta en Betsaida, Jesús pidió a Andrés que congregara a los 12 apóstoles y a sus asociados, incluyendo las mujeres, diciendo: Deseo hablarles. Y cuando todos estuvieron atentos, Jesús dijo: ¿Hasta cuándo tendré que teneros paciencia? ¿Es que sois todos débiles de comprensión espiritual y deficientes en fe viviente? Todos estos meses os he enseñado las verdades del reino, sin embargo os dejáis dominar por motivos materiales y no por consideraciones espirituales. ¿Es que no habéis leído siquiera en las Escrituras, allí donde Moisés exhorta a los hijos descreídos de Israel, diciendo: No temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor? Dijo el cantor: Confiad en el Señor. Sé paciente, aguarda al Señor, ten ánimo. Él fortalecerá tu corazón. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Confiad en Él en todo tiempo y derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es vuestro refugio. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes humanos. ¿No veis acaso que el producir milagros y el hacer prodigios materiales no ganan almas para el reino espiritual? Nosotros sacíamos a la multitud, pero eso no los condujo a tener hambre por el pan de la vida ni sed por las aguas de la rectitud espiritual. Cuando su hambre fue saciada, no buscaron entrar en el reino del cielo, sino más bien quisieron proclamar rey al Hijo del Hombre, a la manera de los reyes de este mundo, solo porque quieren seguir comiendo pan sin tener que ganárselo con el sudor de la frente. Y todo esto, en lo que muchos entre vosotros participasteis en mayor o menor grado, nada hace por revelar el Padre Celestial o por adelantar su reino en la tierra. ¿Acaso no tenemos suficientes enemigos entre los líderes religiosos del país sin necesidad de enemistarnos también con los potentados civiles por nuestras acciones? Oro porque mi Padre unja vuestros ojos para que podáis ver y abra vuestros oídos para que podáis oír, para que lleguéis a tener fe plena en el Evangelio que os he enseñado. Jesús anunció luego que deseaba retirarse por unos días para descansar con sus apóstoles, antes de aprontarse para ir a Jerusalén para la Pascua, y prohibió a los discípulos y a la multitud que lo siguieran. Así pues, se embarcaron a la región de Genesaret para reposar y dormir. Jesús se estaba preparando para la gran crisis de su vida en la tierra, y por lo tanto pasó mucho tiempo en comunión con su Padre en el cielo. 6. En Genesaret. La segunda noche de su estadía en Genesaret, el maestro nuevamente relató a los apóstoles la parábola del sembrador y agregó estas palabras: Como podéis ver, hijitos míos, el llamado a los sentimientos humanos es transitorio y totalmente descorazonador. Apelar exclusivamente al intelecto del hombre es práctica igualmente vacía y estéril. Solo si apeláis al espíritu que vive dentro de la mente humana, podéis esperar éxito duradero, realizar esas maravillosas transformaciones del carácter humano que efectivamente se manifiestan en abundantes frutos genuinos del espíritu, en la vida diaria de todos los que así son liberados de las tinieblas de la incertidumbre por el nacimiento del espíritu en la luz de la fe, el reino del cielo. Jesús enseñó que apelar a las emociones constituye una técnica para captar y enfocar la atención intelectual. Consideró una mente así despertada y estimulada como la puerta del alma, allí donde reside esa naturaleza espiritual del hombre que debe reconocer la verdad y responder al llamado espiritual del Evangelio para producir resultados permanentes de verdaderas transformaciones del carácter.